Buenas chicos, bienvenidos a mi canal otra vez. Acá estamos en una guía completísima con Varus, posiblemente la guía más completa que encuentren en YouTube. Acá vamos a ver en detalle todo lo que trae este campeón para poder exprimirlo por si lo quieren mainear. Me quiero explayar extremadamente al detalle, así que va a ser un video bastante largo. Si lo que están buscando es una guía rápida de Varus, algo que explique de manera veloz, acá arriba les dejo una tarjetita para que vayan a mi video de la guía rápida. Y si lo que quieren es aprender a fondo el campeón, exprimirlo y explotarlo, quédense a ver este video. Bueno, primero que nada tenemos la pasiva que se llama Venganza Viviente, que lo que hace es darnos velocidad de ataque cada vez que matamos a un enemigo. Este enemigo puede ser un súbdito, un campeón, un monstruo de la jungla, un dragón. Y cada vez que le peguemos el último golpe, es decir, que matemos a ese enemigo, nos da velocidad de ataque. Y como ven acá, sí dice 22% de velocidad de ataque para lo que son monstruos y 43% para lo que son campeones. Ahora, esta velocidad de ataque aumenta con el nivel. Ahora yo se los voy a mostrar. Pueden ver cómo esta velocidad aumenta. Ahora tenemos nivel 9, un 26% si matamos súbditos, un 51% si matamos campeones. Realmente esta pasiva es letal. Cuando están en línea tienen que abusar de esta pasiva totalmente. Matar un súbdito y tradear ahí con ese plus de velocidad de ataque les va a hacer ganar el trade contra otros AD Carry muy fácilmente. Y si llegan a matar a uno, posiblemente se lleven al otro de manera sencilla también. Bueno, en late la verdad que esta pasiva también es muy buena. Podemos ver, tenemos un 30% de velocidad de ataque por unidades enemigas y un 60% cuando matamos a campeones. Por último, a nivel 18, que sería lo máximo, la pasiva nos otorga un 32% de velocidad de ataque cuando matamos enemigos súbditos y un 63% cuando matamos a algún campeón. Este sería lo máximo que nos otorga la pasiva en velocidad de ataque. Ahora, hablando de la Q, que se llama flecha penetrante, lo que tenemos es un flechazo de rango variable y daño variable también, que lo que hace es que Varus cargue una flecha. Acá se les voy a mostrar. Ustedes pueden tener mantenida la Q, y cuanto más la mantengan, el rango va a aumentar hasta este máximo. Además, como veían que hay dos círculos, el círculo más pequeño sería el rango mínimo y el daño mínimo, y eso puede ir variando a medida que mantenemos la Q hasta lo máximo. ¿Qué pasa? Mientras nosotros vamos cargando la Q, Varus va a ralentizar su movimiento un 20%. Fíjense que yo voy corriendo a esta velocidad y cuando yo empiezo a cargar la Q se ralentiza un 20%, camina más lento. Eso es muy importante. Después lo que tenemos es que si la flecha no se dispara mientras la estamos cargando, es decir, la tenemos mantenida 4 segundos, van a ver que acá aparece una barra. Si esos 4 segundos pasan y no lanzamos la habilidad, se cancela la habilidad y nos recupera el 50% del costo del mana. Si yo la mantengo, bueno, la sigo manteniendo, se cancela y me devuelve el 50% del costo del mana. Además, acá no lo dice, no está especificado ahí, pero también nos devuelve esos 4 segundos en el enfriamiento. Fíjense que el enfriamiento de esta habilidad son 18 segundos, pero si yo no la lanzo, el enfriamiento baja a 13, como pudieron ver. Nos recupera esos 4 o 5 segundos de la carga de la flecha. Bueno, otra cosa importante es que el daño es físico de esta habilidad, totalmente físico, y dice que se reduce en un 15% por cada enemigo alcanzado, pero con un mínimo de daño de 33%. Esto quiere decir que si nosotros atacamos en línea recta, por ejemplo, a más de un objetivo, el primero va a recibir el 100% del daño, el segundo va a recibir un 85%, el tercero va a recibir un 60% y así se va a reducir hasta un mínimo de 33%. Como pueden ver, si yo atravieso los tres, al primero le pega 118, al segundo 101, al tercero 85. Va bajando en un 15% el daño. Esto es muy importante porque si atravesamos súbditos y después le pegamos al campeón, le vamos a hacer menos daño que si se lo pegamos
de manera aislada. Otra cosa importante es que acá dice que el daño y los efectos de la detonación aumentan hasta un 50% según el tiempo de carga. Esto es lo que hablábamos, que cuanto más carguemos la flecha, más daño va a hacer, hasta un máximo de 50% extra. Es decir, va a pegar la mitad más. Que si yo tiro esta Q cortita acá, y en cambio si la mantengo completa va a pegar un 50% más. Para completar la información sobre esta habilidad y saber todo, lo último que le quiero comentar es que, como pueden ver, en cada nivel que le suban a esta habilidad, les va a variar las siguientes estadísticas. El daño máximo que va a provocar la habilidad, que en nivel 1 es 15 y llegamos a un máximo de 235, subiéndolo hasta nivel 5. El enfriamiento de la habilidad va a bajar desde 18 segundos hasta 10 segundos. El costo del maná va a aumentar desde 70 a 90, no es mucho. Y también tiene una tasa de daño adaptable total que va desde 1.25 hasta 1.45, es decir, un 45% de daño adaptable. Otra cosa que les quiero comentar sobre la Q, la forma de usarla en línea, que yo creo que es la más óptima, es utilizarla siempre que estemos prácticamente seguros que le vamos a poder pegar, porque tiene demasiado costo de maná y si la usan todo el tiempo y la spamean por spamear, van a terminar quedándose sin maná, teniendo que volver a base, o si el support enemigo es vivo y el AD Carry también, se van a aprovechar de que ustedes no tienen maná, y sin maná Varus no puede explotar las marcas de la pasiva, que es clave, que ahora lo vamos a ver en las siguientes habilidades. Así que yo les recomiendo que la Q la utilicen cuando, por ejemplo, el AD Carry enemigo está por ir a farmear un súbdito, un canon, por ejemplo, que saben que van a ir a farmearlo y no le van a poder contestar. Usarla ahí, o usarla en un ganqueo, o usarla cuando está stuneado, que supónganse que tienen un support de engage. En el momento que lo stunea o que lo agarra con un gancho o algo así, que no se puede mover el enemigo, ahí la usan. Incluso la pueden cargar hasta donde estén seguros que la van a pegar, que esté stuneado. Ese es el momento clave de usarla. Y por ejemplo, si están hostigando bajo torre, perdón, también en el momento en que saben que el enemigo está, supónganse, entre la pared y la torre, que es fácil de pegarle, la pueden usar ahí, pero yo les recomiendo no usarla todo el tiempo. Es una habilidad clave de Varus para hostigar en línea, para castigar, para estar todo el tiempo zoneando al enemigo también. Así que bueno, es una muy buena habilidad, tiene muy buen rango, y para explotar la pasiva también es clave la habilidad. Yo la uso mucho en el momento que hay que quitear o que te están persiguiendo, o hay que rápidamente bajarla al enemigo, a los tanques, por ejemplo en late. Es muy importante hacer esto. Una vez que tenga las tres marcas, que ahora lo vamos a explicar, de la W, tirar rápidamente la Q y va a infligir el doble de daño por el extra de daño mágico que otorga esa pasiva de la W. Ahora lo vamos a ver. Pasando a la W, es una habilidad que se llama el Carcaj Maldito. Yo creo que es la habilidad clave de este campeón, la esencia del campeón. Y lo que hace esta habilidad tiene dos partes para explicarlo. Tiene una pasiva y una activa. Una pasiva quiere decir que no necesitamos tocar nada de la habilidad, simplemente subir el primer nivel para que nos ofrezca esta estadística o este beneficio que nos da la habilidad, podemos decir. Esta pasiva lo que hace es que el ataque de Varus, los ataques, sean de daño híbrido. Es decir, nosotros a Varus le hacemos daño de ataque, pero con la pasiva de la W, cada vez que ataquemos vamos a infligir daño mágico. En este caso, esta pasiva a nivel 1 nos da 7 de daño mágico adicional cada vez que ataquemos a un campeón. Como pueden ver, yo acá la tengo a nivel 1. Si ataco al campeón, le hace 136 de daño físico y 7 de daño mágico. Ahí lo ven, el numerito azul. A medida que subamos la habilidad, ese daño mágico extra va a ir aumentando a 8, 9, 10, llegando a un máximo de 11 a nivel 5. Ahora bien, ustedes me pueden decir, torta frita, pero ¿para qué quiero 7, 8 de daño mágico? Eso no hace la diferencia. Eso no es un daño híbrido. Está bien. Es verdad, comparado con el daño físico que hace Varus, no es nada. Pero ¿qué pasa si tenemos un tanque como Malphite en top, que se hace full armadura, y con Varus es full daño de ataque? O con cualquier otro de carry.
no le vamos a pegar casi nada. Entonces ese daño mágico va a hacer la diferencia, ¿saben con qué? Por ejemplo, con la espada furia de Guinzo. En este momento solo compré el aeroescudo y el Guinzo, nada más. Imagínense que vamos a tener muchos más objetos de velocidad de ataque a nivel 16. Pero imagínense que tengo solamente estos dos ítems. Fíjense, el Guinzo lo que hace es que cada 3 ataques impacta 2 veces. Y además, si llegamos a pegar un crítico, lo convierte en extra de daño de físico de ataque. Entonces, fíjense en un trade rápido la cantidad de veces que hace daño mágico y lo que va sumando. En esos pocos segundos yo pegué 4 ataques, pero el daño mágico se hizo 5 veces gracias al Guinzo con un valor de 11. Es decir, le pegué 55 de daño mágico en 2 o 3 segundos. Y solamente tengo el Guinzo y el escudo. Imagínense, con mucha más velocidad de ataque, ese daño mágico realmente hace la diferencia. Yo puse como ejemplo un Malphite, un tanque, pero ese daño en un campeón blandito que tiene 1500 de vida, que yo le vaya sacando de a 55 extra de daño mágico cada vez que lo ataco, si suman todo el daño que hace Varus, hace la diferencia, realmente. Es un porcentaje mínimo, pero la diferencia la hace. Y eso que todavía no hablamos de todo lo que le queda a la W, que fíjense el choclo de cosas que están escritas acá, que ahora la vamos a ver. Continuando con la pasiva del Carcaj Maldito, qué nombre raro que le ponen a estas habilidades, por favor. Vamos a llamarla W nomás. Tenemos, además del daño mágico adicional que aplican los ataques, va a aplicar una acumulación de infección, se llama, durante 6 segundos, con un máximo de 3 acumulaciones. Fíjense, ahí tenemos al campeón, yo le pegué y le anda dando vuelta unos tentáculos violetas alrededor. Ven, como máximo son 3, esos tentaculitos que giran alrededor, que me hace acordar a Stranger Things. Lo que hace es que cuando nosotros usemos una habilidad de Varus, ya sea la Q o la E, sobre ese campeón va a detonar esas acumulaciones. ¿Qué quiere decir detonar esas acumulaciones? Le va a hacer un daño extra mágico, otra vez, que va a ser equivalente al porcentaje de vida máxima del enemigo. Este porcentaje de vida máxima va a ser un 15%, porque claro, son 3 marcas, 3 por 5, 15. Ahora bien, dice que podemos también detonar esas marcas de infección contra campeones y monstruos épicos. Y esto lo que va a hacer es reducir el enfriamiento de las habilidades básicas en un 12% de su vida máxima por acumulación. Es un choclo, un quilombo, pero yo se lo explico sencillo. Fíjense, si nosotros usamos la Q o la E de manera normal, tienen un enfriamiento de 14 segundos y 16 segundos para estos niveles que tengo subidos acá. Ahora bien, si yo detono las 3 marcas, tengo las 3 marcas de la pasiva de la W, y detono la Q, baja de 14 a 8 segundos el enfriamiento de una Q. Si lo hacemos con la E, el enfriamiento dijimos que es 16 segundos, fíjense que apenas explotan las marcas, de 16 pasa a 10 segundos. Otra cosa muy interesante de Varus es que en esta pasiva de la W, las marcas la podemos aplicar en área, digamos, gracias al huracán de Runan. Si nosotros compramos este objeto, cuando le peguemos a los 3, le vamos a aplicar la pasiva a todos. ¿Entienden? Entonces le pegamos, imagínense que esto es una teamfight, y le ponemos marcas a todos. Y después tiramos una E y le vamos a explotar las marcas a los 3. Esto es buenísimo. Pónganse que estamos pegando acá y ahí le explotamos las marcas a todos. Reduciendo el enfriamiento de las habilidades, pegando más, es algo muy muy bueno. Pasando a la activa de la W, lo que hace es combinarse con la Q, que es flecha penetrante, e infligir porcentaje de vida máxima del objetivo como daño mágico adicional. Este porcentaje de daño va a ir desde un 10 hasta un 15% de vida máxima según el tiempo de carga de la Q. Ahora bien, esta W, que no cuesta maná activarla, tiene 40 segundos de enfriamiento, por lo que recomiendo usarla
cuanto tengamos más marcas en el objetivo, debido a que cuantas más marcas tenga el objetivo, más daño le vamos a hacer. Entonces conviene, por ejemplo, una vez que tenga las 3 marcas, recién ahí activar la W y tirar la Q lo más cargada posible. Y ahí vamos a generar el máximo daño. Además, este enfriamiento se va a ver reducido por la pasiva que ya explicamos de la misma W. Lo último que quiero comentarles sobre esta habilidad, la W, es que cada vez que le subamos un nivel va a ir aumentando el porcentaje de daño mágico que inflige sobre la vida máxima del enemigo, desde un 3% hasta un 5% como máximo. Esto entonces es tan importante que a la W siempre la maxeamos de segunda. Después de haber terminado con la eterna explicación de la habilidad de la W, el Carcaj maldito, que es eterno pero es muy importante en este campeón, yo les decía que es la esencia del campeón, pasamos a la E, que se llama Tormenta de Flechas. Esto es literalmente una lluvia de flechas que lanza Varus en todo este círculo gigante, es el área donde la podemos lanzar, y el círculo más pequeño sería el área donde cae la lluvia de flechas o la tormenta de flechas. Esta lluvia de flechas va a ser un daño en área, daño físico, y va a ralentizar a los enemigos en un 30% y aplicar 40% de heridas graves, todos estos efectos durante 4 segundos. Además, el rango, que lo podemos ver acá, que como yo dije es en todo este círculo e incluso un poquito más, porque fíjense que el círculo pequeño, que es el área donde va a caer las flechas, se va, o sea, es un radio, puede estar un radio por fuera, entonces podemos tirar hasta la mitad por afuera. Fíjense que yo ahí la puedo castear y voy a pegarle igual, por más que mi círculo grande de área no contenga a los 3 objetivos. Fíjense que ahí se lo aplico a los 3. Entonces, como decíamos, va a ralentizarlos, va a cortar las curaciones, y lo que podemos hacer cada vez que maxeamos esta habilidad nos va a incrementar el daño, nos va a incrementar la ralentización. En este caso yo les dije que era 30% porque está a nivel 2, pero va desde un 25 hasta un 45%. Y lo que va reduciéndose también es el enfriamiento cada vez que subimos un nivel de la habilidad. Como vemos, no aumenta el costo de maná cada vez que lo aumentamos, así que esto nos viene muy bien. Y esta habilidad la podemos maxear en el caso de que vayamos con un soporte que no tenga CC o un equipo que no tenga mucho CC. Comenzamos maxeándonos la E para ir bajándole el enfriamiento y aplicar ese slow en los gankeos o en los trades, que nos vienen muy bien. Por último vamos a hablar de la definitiva de Varus, la Ultimate o la R, como la quieran llamar. Se llama Cadena de Corrupción y creo que es la definitiva más útil de todos los AD Carry de este juego. Corríjanme si me equivoco. Y algo muy importante que me olvidé de mencionar es que todas las habilidades de Varus son skill shots, es decir que hay que acertarlas. De igual manera ya lo vieron ustedes. Por lo tanto es un campeón que requiere mucha práctica para poder jugarlo bien. Hay que acertar la Q, hay que acertar la E, hay que acertar la Ultimate. Con eso quiero continuar. La R es un skill shot. Este skill shot lo que va a hacer es que al primer enemigo que impactemos lo va a rutear al piso. ¿Qué quiere decir esto? Le voy a tirar la R, causándole primero un golpe con daño mágico, exclusivamente daño mágico, y lo va a inmovilizar durante 2 segundos. ¿Qué quiere decir que lo inmoviliza o lo rutea? Esto quiere decir que lo va a dejar clavado al piso, se va a poder curar, va a poder atacarme, va a poder lanzar una habilidad, pero no se va a poder mover del piso de donde esté encadenado. Tampoco va a poder usar flash. Ahora bien, una vez que termina esta inmovilización, se le aplican 3 marcas de la pasiva de la W y comparte ese vínculo, esos tentáculos, se los transmite a los enemigos que estén en un radio cercano. Bueno, presten atención ahora porque van a ver lo más interesante de este campeón, la Ultimate, cómo funciona. Imagínense que están en una pelea de equipo, que acá hay 4 enemigos. Entonces, cuando yo lance la ulti, imagínense que estoy parado acá, el enemigo más cercano que tengo es este, un tanque, ponele. Entonces, y atrás están los equipos, tenemos al mid laner, el AD carry y el support.
Imagínense eso. Entonces yo voy a impactar con mi ulti acá y lo voy a rutear al tanque al piso, por lo que no se me va a poder tirar en la cara. 2 segundos después de que quede inmovilizado, se le va a ir esa inmovilización y va a quedar marcado con las 3 marcas de la pasiva. Y va a hacer un círculo, va a dibujar un círculo una vez que yo lance mi ulti alrededor. Y todos los enemigos que estén dentro de ese círculo, una vez que se le termine la inmovilización al que yo impacté, le va a transmitir a través de unos tentáculos el mismo efecto. Entonces se van a rutear estos dos. ¿Y qué pasa? Una vez que termine la inmovilización de esos dos, se les va a aplicar las marcas a ellos dos también. Y como dentro de este círculo grande que se genera nuevamente hay un otro enemigo, un cuarto enemigo, le van a transferir la ulti a este. Y si hubiera otro pasaría de nuevo lo mismo. Es decir, si están todos cercanos, conectados por así podríamos decir, lo vamos a terminar ruteando y aplicándole marcas a todo el equipo. Acá va una demostración. Se rutea el primero, en el área transmite a los segundos y en el área de este transmite al cuarto. Y fíjense que están todos con las marcas durante 6 segundos, como explicamos en la pasiva de la W. Por último, para completar la guía de las habilidades, podemos ver que al aumentar el nivel de la definitiva, aumentamos su daño, que es daño mágico como dijimos, y reducimos el enfriamiento desde 120, que es en el nivel 1, hasta 60 segundos en el nivel 3. Es decir, la tenemos a cada rato y más si compramos reducción de enfriamiento o tenemos alguna runa con reducción de enfriamiento. También el costo de maná es 100 y no va a variar en ninguno de los niveles. Por último, me gustaría añadir un comentario sobre las estadísticas base que trae este campeón en este parche de pretemporada 11. El campeón cuenta con una velocidad de movimiento de 330, que es algo normal, un alcance de 575, que es bastante bueno comparado con otros AD Carry. Y también tiene una vida base de 530, que está un poquito baja, y 360 de maná, que también es un poco bajo. Pero escala muy bien el campeón y podemos decir que es una bestia. Y bueno chicos, con esta pantalla de fondo donde pueden ver un poquito de historia de Varus, ver un poco el resumen del daño, de la utilidad que tiene, la dificultad y el estilo, podemos charlar un poco de las runas y las builds que podemos hacer. De todas maneras, eso está muy bien explicado en la guía rápida que hice con Varus, la pueden ir a ver. Así que lo que quería decir es que la verdad que me parece que en esta pretemporada, y seguramente se mantenga durante todo el año, el Varus de DPS está literalmente roto, más que nada con el Matacrakens. Uno puede bajar los tanques como si nada, puede bajar a los enemigos blanditos como si nada también. La Q explotando la pasiva pega un montón, la E también, la ulti tiene un montón de utilidad. También lo pueden hacer si quieren divertirse un poco más de manera caster, como ya expliqué. Lo pueden hacer combinado, híbrido entre crítico y letalidad. El objeto de Eclipse está muy roto en todos los AD Carry y Varus no es la excepción. Pega muchísimo con ese objeto. Y lo que les quería contar es que mi recomendación es que no usen a Varus en el caso de que haya muchos asesinos con demasiada movilidad, porque la van a pasar mal. Esto es cuando tienen, por ejemplo, un Talon, un Kayn, una Akali, campeones así que los van a volver locos. Un Yone, por ejemplo. Esos campeones que se mueven demasiado, que lo levantan a Varus, realmente no la van a pasar bien. Si hay un eco también, por más que tengan un support de peel o un support tanque, no van a poder defenderlos y lo van a deletear antes de que puedan hacer algo. Entonces en esos casos no lo recomiendo jugar. Pero quitando eso, no tienen ningún problema contra ninguna de carry, contra ningún support. Lo pueden hacer de DPS, lo pueden hacer de letalidad y van a bajar a cualquier campeón que se les cruce. Y si tienen un support de peel, mejor. Si tienen un support agresivo, pueden jugar agresivos. Así que no van a tener problema. Espero que se diviertan mucho con este campeón. Voy a seguir subiendo videos. Sigan mirándolo. Los espero y espero que dejen un like, que se suscriban, activen la campanita y por favor comenten abajo si les gustan estos videos.
y les mando un saludo. Nos vemos en la grieta.